¿Vive México una crisis de derechos humanos? ¿Estamos viendo violaciones a los derechos humanos en México de manera sistemática o estamos viendo algunos casos excepcionales que el Estado mexicano debe de enfrentar? Roberto Campa tiene una larga trayectoria política en nuestro país. Actualmente es subsecretario de Derechos Humanos dentro de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República. Roberto Campa, gracias por estar con nosotros. Al contrario, es un aquí en la privilegio, entrevista. Es un privilegio. Recientemente el secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mexicano Emilio Álvarez y Casa, dijo que México pues está viviendo una crisis de derechos humanos. ¿Realmente es cierto esto? ¿Tenemos una crisis de derechos humanos? ¿Nos comparamos con países como, no sé, como Sudán o como países del Medio Oriente? Mira, Emilio lo dijo antes de la visita de la comisión que estuvo aquí la semana pasada, toda la semana, prácticamente el pleno de la comisión. 3 semanas antes lo adelantó en la revista Proceso. Nos parece, armó una visita en donde invitó a organizaciones y a grupos a poner énfasis en los temas que implican las mayores violaciones a los derechos humanos y concluyeron en lo mismo que había anunciado antes en esta crisis con violaciones graves a los derechos humanos. Pero creo que hay otras organizaciones que no, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está encabezada además por alguien tan respetado como Luis Raúl González Pérez, dice, no, hay hechos puntuales, pero no es una cuestión nacional. ¿Esa es la opinión de ustedes también? Hay hechos puntuales, pero además la Comisión conoce esos hechos puntuales, porque hoy México tiene en la Comisión más o menos 250 casos, Sergio. 250, 10 están en la Corte y el resto están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, cuando están en la Corte es que ya pasaron de, o sea, porque se presentan primero en la Comisión y si no hay algún arreglo, si no hay alguna decisión de la autoridad, entonces terminan en la Corte, efectivamente, ¿no? Los asuntos tienen distintas etapas procesales. Una parte importante son medidas cautelares. Un peticionario considera que tiene un riesgo de violación a sus derechos, acude ante el sistema interamericano y la Comisión le dicta al Gobierno de México medidas para proteger a esos defensores de derechos o a comunidades. De los 250 casos que tiene el sistema, 50 son medidas cautelares. Lo primero que nosotros hicimos a la llegada de la Comisión en la primera reunión fue hablar de esos 250 casos que muestran el universo completo de la relación histórica. Son todas las denuncias que hay. Son todas las denuncias, son de todo el país. Entonces lo que le dijimos a la Comisión es, de esos 250, hay 150 casos que consideramos están en vías de resolverse o resueltos y lo que queremos es bajar esos casos del sistema. La Comisión nos dijo que tiene una serie de limitaciones burocráticas y que no resulta fácil para la Comisión este procedimiento administrativo, pero ese es el universo principal de los casos. Nos parece que hay, bueno, primero un reconocimiento del Gobierno de México, del Estado mexicano, de que hay una serie de temas muy importantes en materia de derechos humanos que tenemos que enfrentar, que son retos muy importantes, en casos, en algunos terrenos que reconocemos que son muy delicados, como por ejemplo el de las desapariciones forzadas, o el de la tortura, o el tema de periodistas, la protección a periodistas y a defensores. Por ejemplo, en el caso de desapariciones forzadas, ¿de cuántas desapariciones forzadas estamos hablando? ¿Y son casos en que el Estado realmente secuestra a personas o son casos del crimen organizado? Si son desapariciones forzadas, tiene que intervenir el Estado. O tiene que ser... ¿Cuántos casos tenemos de este tipo de desapariciones forzadas? Tenemos cientos de casos de desapariciones, porque tenemos un número muy grande en el registro que se ha venido construyendo en los últimos años de personas no localizadas. Y entonces muchas veces se confunde este registro de 25,000 personas no localizadas con el dato de desaparecidos y de desapariciones forzadas. Este registro de personas no localizadas
es un registro que tienen prácticamente todos los países. Déjame darte un ejemplo. En los Estados Unidos, ese registro lo lleva el FBI, está publicado en su página y al día de hoy deben ser alrededor de 85,000. Nadie puede decir que sean en todos los casos desapariciones o mucho menos desapariciones forzadas. Pasa lo mismo prácticamente con el registro de México. Entre 8 y 9 de esas personas aparecen con vida. Entonces, el registro de los 25,000 es un registro de personas que no aparecen, de personas no localizadas. Muchos se van de su casa. El fenómeno migratorio implica también muchas veces estos registros y de ninguna manera puede equipararse este dato, suponerse que se trata de desapariciones. Roberto, tengo la impresión de que le ha hecho un enorme daño al Estado mexicano el caso de Iguala. Ciertamente se ha utilizado como bandera en este sentido. ¿Qué sabemos, qué no sabemos realmente, en qué ha estado en falta el Estado mexicano? No estoy hablando del delito que pueda haber cometido el entonces presidente municipal de Iguala. ¿En qué está en falta el Estado mexicano? Mira, ciertamente es el hecho, es el evento de violación a los derechos humanos más grave que hemos vivido en los últimos años, sin duda en esta administración. Es un hecho, nos parece absolutamente extraordinario. Una de las diferencias con la comisión tiene que ver con que ellos plantean que ese es un hecho que caracteriza al país, que es un hecho, y nosotros estamos convencidos de que se trata no solamente de un hecho aislado, sino absolutamente extraordinario. Hay un grupo de expertos de la propia Comisión Interamericana, 5 expertos que están trabajando en México hace casi 7 meses. Concluyó su primer mandato de 6 meses y el Estado mexicano le pidió a la Comisión ampliar ese mandato por otros 6 meses. Han hecho un trabajo, me parece, que tenemos que reconocer, serio, profesional. Se trata, en los 5 Aunque casos... vemos discrepancias, por ejemplo, tienen su experto, José Torero, que dice que es imposible que los cuerpos hayan sido quemados en el basurero de Cocula, mientras que Tomás Herón de la Agencia Mexicana de Investigación dice no, que pues que hay peritos que dicen que sí, que eso fue lo que ocurrió, y por lo menos los restos de 2 de los estudiantes sí se han encontrado en restos que presuntamente provienen de ese basurero. Mira, hay ciertamente diferencias con respecto a la explicación principal que ha dado el Ministerio Público, pero esas diferencias están dentro del expediente, están dentro de la investigación. Hay algunas preguntas que responden los expertos en donde hay coincidencia con la versión del Ministerio Público, que nos parece que son muy importantes. La primera es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió para llegar a la desaparición de estos normalistas? Prácticamente toda la descripción que hace el grupo es coincidente con la versión del Ministerio Público. La segunda pregunta es, ¿quiénes son los responsables, Sergio? Que es una pregunta clave. No es la más importante para los familiares, porque para ellos la más importante es dónde están, qué pasó con ellos. Pero ciertamente la pregunta de quiénes son los responsables, quiénes son los perpetradores, es una pregunta muy importante en la investigación y ahí también hay coincidencia con el Ministerio Público. No deja lugar a dudas el grupo de expertos, los perpetradores son la alcaldía de Iguala, la Policía Municipal de Iguala, la Policía Municipal de Cocula y el crimen organizado. O sea, en eso no hay discrepancia, que esa es la parte fundamental de la famosa explicación de la Procuraduría General de la República. Es una parte fundamental porque responde a una pregunta clave. Tenemos que reconocer que también hay otra pregunta clave, sobre todo en el caso de desaparición y de sus familiares, y esa pregunta es ¿dónde están? ¿Qué pasó con los cuerpos? Y entonces, en ese sentido, lo que hace el grupo de expertos es revisar cuáles son las líneas de investigación que se derivan de las declaraciones de los detenidos. Y encuentra que hay 4 distintas respuestas por parte de los presuntos. Uno es que fueron incinerados en el basurero de Cocula, otro es que fueron llevados a una casa de seguridad. O que algunos fueron incinerados ahí y otros en otro lugar, otros desaparecieron de otra forma. Y entonces tampoco recuerdo la explicación del Ministerio Público, no dice los 43 cuerpos fueron ahí. Lo que dice es tenemos testimonios que dicen que aquí fueron incinerados cuerpos. Exactamente. Y el estudio que hace el doctor Torero, que es un experto reconocido a nivel internacional, en su conclusión dice no fueron incinerados 43 cuerpos ahí. Eso es lo que dice. Pero también lo que dice es
por las dificultades para recoger evidencias y otros factores, recomiendo, dice este experto, que se haga un estudio con un grupo del más alto nivel en el entorno internacional para que determine qué fue lo que realmente sucedió. Y entonces lo que hace el gobierno por conducto de la Procuraduría es anunciar que se va a formar efectivamente este grupo, pero no solamente eso, se anuncia también que Torero, el experto en quien confió el grupo de los expertos de la Interamericana, formará parte de ese grupo. Roberto, ¿qué le dices a la gente que dice fue el Estado mexicano? El Estado mexicano es el responsable de lo acontecido en Iguala y Cocula. ¿Qué les dices? Mira, lo primero que me parece que tenemos que decir es que hubo efectivamente agentes del Estado, porque los policías municipales de Iguala y de Cocula son agentes del Estado. Aunque tengo entendido que por razones políticas ellos cuando se refieren a Estado se refieren al gobierno federal. Pues es que ahí me parece que sí hay una intencionalidad de otro tipo, porque vamos a tenernos otra vez a lo que dijeron los expertos y los familiares y sus representantes, todos dicen confiar en el trabajo de los expertos y los expertos de manera puntual, expresa, dijeron no hay participación de ningún elemento, de ninguna corporación federal. Incluso van más allá, Sergio. Y entonces lo que dicen es, tenemos información de que en distintos momentos se recogió información por parte de Policía Federal o del 27 Batallón y entonces su recomendación puntual es revísense estas informaciones y compárense con los protocolos de actuación de esas corporaciones para saber si debieron haber hecho algo para evitar lo que sucedió. Pero de manera puntual, de manera precisa, dicen no hay ningún elemento para acreditar pero lo que sí nos dice el informe del grupo interdisciplinario es que tanto la Policía Federal como el Ejército estaban conscientes de que estaban teniendo lugar estos hechos de violencia. Claro, pero estos hechos de violencia sucedían frecuentemente. Incluso el propio grupo de expertos de esta manera justifica la toma de los camiones, que es un asunto en el que hay otras opiniones. Es que era muy común y nunca había. Pero mira, te doy un dato importante. Hacen una referencia de los familiares después de los hechos. Y entonces dicen que los familiares fueron a Iguala para preguntar qué había pasado con sus hijos y regresan a la normal. Pasan 2 días y entonces le preguntan los expertos, ¿por qué no pusieron la voz de alerta? Y la respuesta de los familiares es que eso había pasado otras veces. Y entonces lo que sucedía es que sus hijos eran detenidos unos días por la policía y después eran liberados. Entonces, bueno, es mucho más sencillo, me parece, como sucede siempre con los hechos del pasado, sabiendo qué fue lo que sucedió, cuestionar determinadas situaciones que cuando están sucediendo los hechos. La realidad es que la información que se tuvo momento a momento fue información muy precaria. Fuimos construyendo esta historia a lo largo de los días y por ello lo que plantea el propio grupo es simplemente revísense en qué momento tuvieron información y contra los protocolos revisen si debieron haber hecho algo, quién tuvo información sobre estos hechos. Pero de manera categórica, yo recuerdo que los medios de comunicación le preguntaron a Cox, que es el chileno abogado integrante de la comisión, que si había algún indicio de participación, por ejemplo, del 27 Batallón, y Cox dijo de manera textual, no tenemos ningún elemento para plantear participación del batallón en los hechos que sucedieron en Iguala. Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, gracias por esta plática. Siempre es un privilegio, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.